el cierre relativo a la insuficiencia y el estreñimiento relativo a lo que es la insuficiencia en la apertura de las válvulas. Gracias. Entonces, nosotros tenemos todavía focos cardíacos, ¿no? Que es la válvula tricuspidia, tenemos la válvula aórtica, ¿cierto? Entonces, muy aparte de lo que es la válvula mitral, también puede haber alteraciones, defectos adquiridos y congénitos en otra de las válvulas, como es la válvula aórtica. Entonces, para empezar a hacer el razonamiento en lo que es la valvulopatía de tipo estenótica, estamos hablando que hay una dificultad en el cierre o la apertura de esas válvulas. La apertura. En la apertura. Entonces, toda la sangre que está llegando de lo que es el pulmón a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿cierto? O sea, ya estamos hablando de que ha pasado la válvula mitral, ¿cierto? ¿Y qué otra compuerta es la que sigue? La válvula aórtica. La válvula aórtica. Pero si esta válvula aórtica tiene dificultad en poder abrirse, ¿qué va a pasar con todo ese volumen sanguíneo? ¿Qué va a pasar? No puede abrirse esa puerta y sigue llegando la sangre, sigue llegando. ¿Qué va a pasar con esa cavidad? Se hinchaca. Como manera de compensación, se hipertrofia, exactamente. ¿Listo? Y toda esa sangre que sigue llegando, ¿será que va a haber un retroceso, una éxtasis? Claro que sí. ¿Y dónde estaría quedando la sangre en relación a volumen? ¿Qué tipo de clínica presentaría si es que no puede pasar esa compuerta de las válvulas? Línea. Edema, exactamente, porque está haciendo una sobrecarga, está haciendo una sobrecarga pulmonar. El pulmón se está sobrecargando y va a desarrollar entonces un tipo de insuficiencia cardíaca tipo izquierda o derecha. Izquierda. No. Derecha. Derecha. Estamos hablando que está haciendo una sobrecarga. ¿Listo? Todo lo que es sobrecarga hay un retroceso porque la sangre no puede pasar por esas compuertas que son las válvulas. O sea, son 3 válvulas que no logran poder abrirse, ¿no? En la capacidad funcional como para poder dejar pasar toda la sangre hacia la periferia. Y una vez que hay una alteración en el pasaje, va a llegar muy poca sangre a la periferia. Entonces, ¿qué clínica tuviéramos? Si es que hay poquita sangre que está llegando a irrigar todas las extremidades. Cianosis. Sí. ¿Ya? ¿Por ahí? ¿Qué más? Sí, poca hipotensión. El gasto cardíaco está alterado, ¿cierto? Porque hay poco volumen. O sea, no hay una irrigación suficiente. Puede producir entonces accidentes vasculares, puede llegar a haber síncopes porque no hay suficiente irrigación del tejido cerebral, ¿cierto? Esos famosos desmayos repentinos. Entonces, ya vamos razonando que hay una alteración de mecánica cardíaca dentro de esa hemodinamia, dentro de esa perfusión, a causa de que esas válvulas tienen esa alteración. Entonces, hay que considerar cuáles son las causas, cómo se va a desarrollar. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí una válvula cerrada, pero fíjense cómo es el cierre, ¿cierto? Es un cierre completo. Cuando está abierto, también, ¿no? Todas sus valvas llegan a traccionarse y da pasaje a lo que llegaría a ser el torrente sanguíneo. Pero si es que está estenosado, bien podría ser por una causa de engrosamiento, porque hay una acumulación de células de tipo granulocitos, ¿no? Una enfermedad tipo degenerativa y a la vez tipo de tejido conjuntivo. Entonces hay engrosamiento de estas válvulas, de la cúspide de las válvulas. Entonces va a dificultar en abrirse. O puede ser también una calcificación. Hay un engrosamiento donde dificulta que se pueda abrir.
Entonces, si hay una dificultad que se pueda abrir la sangre que está llegando de la aurícula izquierda, ha pasado ya lo que es la válvula mitral, esa sangre no puede, fíjense, aquí está la válvula, ¿no?, aórtica, no va a poder hacer una perfusión adecuada. Entonces, bien les dice dentro de lo que llega a ser la parte epidemiológica, que son más los países occidentales, pero también les habla relativo a que son los países en desarrollo. Nosotros somos todavía un país en desarrollo y muchos otros países también de Latinoamérica. No tenemos tanta literatura, en Bolivia no hemos alzado lo que son estadísticas de cuánta gente nosotros tenemos con una estenosis aórtica. Entonces nos basamos en literaturas extranjeras aún. La prevalencia de la estenosis aórtica aumenta después de los 70 años, porque estamos hablando de que también podría ser un engrosamiento de las válvulas por causa de calcificación o por enfermedades tipo adquiridas, que eso mayormente llegan a ser crónicas, fiebre reumática, puede ser el sistema. Entonces, hay dos valvulopatías aórticas de gran importancia dentro de lo que es la válvula aórtica. Entonces, relativo a, bien, estenosis aórtica o insuficiencia aórtica. ¿Listo? Lo que corresponde a una estenosis aórtica, entonces puede ser congénita, tiene una sobrevida hasta los 5 años aproximadamente, y la adquirida, que es la más frecuente, ¿listo? La causa más frecuente de la adquirida es degenerativa, seguida de la reumática, ¿listo? Hemos hablado dentro de lo que era la fiebre reumática, que no solo podía llegar a ser alteración de la válvula mitral, también se podría asociar a la alteración de otras válvulas, posterior a la alteración de lo que es la válvula mitral, ¿listo? En menos porcentaje, pero también puede ser alterada esta válvula. Se considera que hay un 5% del total de cardiopatías congénitas, ¿listo?, en relativo a la estenosis congénita. Hay una elección por lo que llega a ser el sexo masculino, un 75%, que llegan a sufrir mayor posibilidad de tener esta estenosis. Se divide por la característica que se ha ido encontrando, ¿no?, de tipo estenosis de tipo valvular, subvalvular o supravalvular. Ambas tienen, las tres tienen sus características. La valvular, por ejemplo, es la más frecuente, puede deberse a un anillo pequeño, una válvula con apertura reducida. Mayormente es frecuente en las válvulas bicúspides. Nosotros hemos visto que son 3 valvas, ¿cierto? Pero en la parte congénita a veces puede llegar a ser solo 2 válvulas. Entonces, el hecho de que son menos cantidad de compuertas, menos válvulas, menos posibilidad de poder abrirse en su totalidad. El subvalvular, que es menos frecuente que el anterior, existe una membrana diafragmática por debajo de la válvula. Es como una anomalía que llega a crearse por debajo de la válvula principal. La supravalvular, que corresponde al 2%, le habla que está por arriba del nacimiento de lo que llegaría a nacer las arterias coronarias, reducción del calibre de la arteria aórtica ascendente. La supravalvular mayormente le habla como un proceso de colapso por arriba del nacimiento de las arterias coronarias. Las arterias coronarias, previo a lo que llega a hacerse el arco aórtico, ¿cierto?, y lo que son las carótidas, las subclavias, las primeras arterias que llegan a tener sus raíces son las arterias coronarias, las primeras, ¿cierto? Entonces, por encima de eso les dice que es la supravalvular. Esta es la estenosis
valvular la más frecuente, engrosamiento, o les dice, la característica de tener dos válvulas. En la estenosis supravalvular, que es la menos frecuente, entonces le habla de lo que llega a ser, fíjense, un engrosamiento por arriba de lo que llegaría a ser las válvulas principales. Y la estenosis subvalvular le habla de la aparición de un diafragma de una película de tejido casi por debajo de la válvula principal. Entonces, esas características llegan a clasificarse dentro de esta estenosis. Fíjense, esta es una de tipo degenerativa, esta es una imagen bastante interesante, donde todo este tejido ha llegado a la vez a engrosar los bordes de las válvulas. Entonces, esto va a dificultar que haya una apertura adecuada. La estenosis aórtica clasificada, hasta las válvulas aórticas, mayormente no hay compromiso, les dice, de las comisuras, ¿no? La calcificación de las válvulas que comienza a nivel de las bases y hacia los bordes, con comisuras abiertas. Entonces, ¿qué tendrían? Vamos a ir razonando. ¿Qué tendrían que hacer con estas válvulas? Reemplazo, valvuloplastía. ¿Será que esto puede reducir con la medicación al ser calcificadas o engrosadas? Entonces, ¿cuál fuera el plan? Una cirugía, una valvuloplastía. Ya cirugía, un recambio valvular, una valvuloplastía. ¿De manera urgente o no urgente? Urgente. Exactamente. Eso es parte de uno de los tratamientos. Factores que facilitan este tipo de la estenosis. Hemos hablado relativo a la edad, mayores en la edad adulta, menos de 70 años, aumenta la frecuencia. Sexo masculino, también se suman ciertos otros factores modificables, que es tabaquismo, hipertensión arterial, niveles de colesterol, unidos a una lipoproteína de baja densidad, y como también la diabetes. La diabetes en el tejido endotelial tipo vascular, mayormente, hace cierta resistencia, engrosamiento, hace cierto tipo de sinencia, o sea, falta de lo que es la movilidad normal que correspondería a estas áreas, ¿no? Por la resistencia que produce la diabetes, por la hiperglucemia. Son factores que favorecen entonces a la hiperesclerosis, que es una causa importante en la progresión de la estenosis aórtica. Tabaquismo, aquí nos faltaría también de los factores de mayor incidencia lo que es sedentarismo, ¿no? O sea, es un ciclo. Las de tipo adquirida, entonces aquí ya hacemos otra vez mención a lo que es la fiebre reumática. ¿La fiebre reumática es tratable? ¿Cuál es, la pregunta del martes será, ¿cuál es la etiología de la fiebre reumática? Streptococo beta-hemolítico de grupo A. ¿Quién me puso? ¿Por qué me pusieron grupo B? Alguien me ha respondido grupo B. Ajá. Sí. A, listo. A. Grupo beta-hemolítico de grupo A. Fiebre reumático, primera válvula que afecta siempre Beta-hemolítico de grupo A, no es, pero es beta-hemolítico. La mitral, ¿listo? La mitral en un porcentaje mayor. Ya hemos dicho que dentro de todas estas patologías nosotros nos basamos en ciertas escalas estadísticas. Progresiva fusión de los bordes libres de ambos de los mitrales, fusión, ¿no? Que se está uniendo, ¿no? Aproximando, fusión y fibrosis de las comisuras con retracción y endurecimiento de las válvulas, retracción. Entonces, esto, el engrosamiento, sobre todo, dificulta que se pueda abrir, ¿no? Porque son unas válvulas bastante flexibles. A mayor grosor, mayor dificultad. Ahora, puede ser engrosamiento porque hay mayor tejido de granulación, o también puede ser calcificación. Ahí está, fíjense, el orificio está bastante acortado. Entonces, a menor tamaño de orificio,
menor pasaje de sangre. ¿Y qué tipo de sangre lleva? La sangre que va a ir a nutrir, que está oxigenada, que está dentro de lo que es el funcionamiento metabólico y hemodinámico. Toda la hemodinamia entonces va a llegar a alterarse por la falta de llegada. Entre otras causas, entonces vamos a mencionar la hipercolesterolemia familiar, hiperparathiroidismos, lupus eritematoso sistémico como enfermedades como colagenopatía, secuelas de endocarditis, usos de ciertos fármacos. ¿Ya? Fíjense aquí dentro de lo que es la fisiopatología, aquí tenemos las cavidades en esta gráfica que son normales, ¿cierto? La aurícula izquierda, aquí estaríamos hablando de lo que llegaría a ser el ventrículo izquierdo y la sangrecita que va a llegar, aquí está la válvula aorta, a lo que inicia la raíz de la arteria aorta, ¿cierto? Entonces, estas válvulas son las que no pueden lograr abrirse. Fíjense aquí, como de cerrada está, hay una estenosis aórtica. Entonces les habla que la poscarga es relativo a la resistencia de la pared. ¿Listo? Entonces está aumentada la resistencia porque quiere hacer pasar ese volumen, quiere hacer una contracción, quiere forzar, ¿cierto? Como cuando uno hace ejercicios, quiere forzar. Entonces, a tanta actividad muscular, ¿qué va a pasar con esta pared ventricular? Hipertrofia. Exactamente, se va a hipertrofiar con modificación de la cavidad o sin modificación de la cavidad. Con modificación. Les habla que hay muy poca modificación de la cavidad, o sea, hay un engrosamiento, pero con poca dilatación de lo que es el área ventricular. O sea, hace mayor esfuerzo por querer pasar toda la sangre a todo lo que es la periferia, hacer su perfusión, pero a tanto esfuerzo, entonces esa pared se llega a engrosar, ¿listo? Pero el engrosamiento es como si fuera hacia adentro, es concéntrica, no es excéntrica, no es hacia afuera, haciendo que se llegue a engrosar, no, como en lo que es la insuficiencia aórtica. Estas paredes están engrosadas hacia adentro, se llama hipertrofia concéntrica, ¿ya? Entonces, esta cavidad hay mayor presión. ¿Y qué es lo que va a pasar con este engrosamiento de lo que es el ventrículo izquierdo? ¿Será que hay esa facilidad de poder contraerse? No. Entonces, ¿qué pasa con la sangre que hay aquí? Va haciendo una rémola, puede llegar a formar coágulos. ¿Listo? ¿Será que hay alteración ya del ritmo? ¿Será que llega a tener un latido completo? Un tac, 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 no. Tac, 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 tac. O sea, porque no tiene esa fuerza de contracción por el engrosamiento de la pared. Entonces vamos a hablar ya de lo que llegaría a ser una fibrilación auricular, ¿no? Les dice, aumento de la masa del ventrículo izquierdo, volumen intracavitario sin cambios, función sistólica mantenida si se mantiene la contractibilidad y también la sístole auricular. Disfunción diastólica del ventrículo rígido. Hay disminución de la reserva coronaria, mayor riesgo de patología isquémica por el hecho que está pasando muy poca cantidad de sangre. Si pasa muy poca cantidad de sangre y la primera arteria que se da es la aórtica, es la coronaria, ¿qué va a pasar con ese tejido de las paredes, tanto ventriculares como auriculares? Isquemia, necrosis. Isquemia, necrosis, exacto. Y por ende puede haber dolor precordial. Exactamente. Les dice, hay engrosamiento y fibrosis de los velos, ¿no? Lo que llegaría a ser la parte valvular, con reducción de la apertura valvular durante la sístole. Es un proceso lento en el cual el ventrículo hay un aumento de la resistencia en su vaciamiento, ¿ya? Relativo a lo que es la poscarga. No hay aumento del volumen de eyección,
hay una hipertrofia concéntrica. Esta sería la pared normal y fíjense aquí cómo está de engrosado, ¿no? Ahora, ¿será que va a poder recibir volumen? No. No va a poder recibir volumen, tampoco va a poder sacar volumen. No va a poder hacer. No va a poder hacer un vaciamiento completo. Por eso es que hay una sobrecarga en todas las otras extremidades previas a llegar a las cavidades del lado izquierdo. Aquí hay un corte más claro. Fíjense la pequeña cavidad que relativa a lo que sería el ventrículo derecho, ¿no? El engrosamiento. El volumen, dice, aumenta su capacidad de generar presión y adaptarse adecuadamente al aumento de la resistencia de lesión, a la salida de sangre. Mantiene un gasto cardíaco normal con volumen ventricular, presión diastólica normal. A inicio, mientras el área valvular es mayor a 0,8-0,9 centímetros Ahora, la estenosis significativa, ¿cuándo es ya severa? Cuando hay una presión mayor de 50 La disminución del área aórtica puede provocar una sobrecarga. Entonces, esto hace que haya una dilatación de los volúmenes del ventrículo, hay aumento de la presión diastólica, hay aumento de la presión auricular izquierda y de la circulación pulmonar. Aumenta la presión auricular izquierda y de la circulación pulmonar. Estamos hablando entonces de congestión pulmonar, edema agudo del pulmón. Estamos hablando de edema en extremidades inferiores y por ende, entonces, de un problema respiratorio de origen cardíaco, una insuficiencia cardíaca de tipo congestiva. ¿Cuál es la clínica entonces? Disnea, ¿no? Disnea, porque hay una sobrecarga de volumen. La angina, porque la perfusión está disminuida. La angina llegaría a ser el dolor, ¿no? Torácico. Síncope de esfuerzo. A cualquier pequeña actividad, entonces ya pueda que se desmaye, porque no hay suficiente llegada de sangre a todas las extremidades. O sea, el volumen, el gasto cardíaco de salida de lo que es mediante la aorta, las válvulas aórticas hacia la periferia, es escaso. No hay suficiente suministro de oxígeno relativo al volumen que tiene que llegar a salir de estas cavidades, ¿no? Poquita sangre. Nosotros, para poder funcionar metabólicamente, necesitamos una cantidad de volumen adecuado que llegue a irrigarse hasta las periferias, hasta lo que es la última célula cerebral, hasta la última célula de las puntitas de nuestras extremidades. Entonces, si ese volumen está disminuido y nosotros para poder hacer una actividad necesitamos volumen, ¿cierto? Entonces, va a sufrir síncopes de esfuerzo, desmayos repentinos súbitos. Disnea, síncope, angina se conoce como la triada de la estenosis aórtica. Ahí estamos lanzando una pregunta: ¿cuál es la triada de la estenosis aórtica? ¿Qué otras cosas podría venir con esto? Debilidad, fatiga, hipertensión pulmonar grave, falla de lo que es el ventrículo derecho, insuficiencia de la tricúspide. Estos ya son signos cuando ya hay una gravedad, ¿no? Pero esto es lo que sí o sí se va a llegar a presentar. Pero a inicio les dice, durante mucho tiempo puede ser asintomática, ¿no? Porque fíjense que la calcificación no es que hoy día está descalcificado, está normal y para mañana va a aparecer engrosado calcificado. Eso es lentamente, porque estos factores que hacen que se desencadene esta situación de la estenosis, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión que no llega a ser controlada durante años,
va ocasionando una enfermedad de tipo de sobrecarga de resistencia. Lo que llega a ser la colesterolemia, no es que hoy día, de ayer fue normal y ya para mañana va a tener el colesterol elevado. Entonces, hay una acumulación metabólica lenta que llega a progresar y a desencadenar, pero eso es acumulativo, ¿no? Es con el tiempo. Por eso es que recién en una edad adulta, mayormente, con mayor frecuencia, se llega a tener eso. Ahí les habla que los primeros años, por eso es asintomática, la calcificación, por ejemplo, va haciendo su acúmulo lento. El engrosamiento por granulación va a ser lento. Entonces, pese a que ya hay una estenosis de inicio, pero no está severa. Entonces, a inicio, por eso que todavía no tiene síntomas. Diagnósticos complementarios. La clínica es importante, ¿no? Y el hecho cómo lo interpreta el paciente, su clínica. Hemos hablado de subjetivo tal como dice el paciente, cómo lograr interpretar con el tiempo, con la línea de tiempo, qué es lo que está expresando el paciente. No le va a decir yo tengo disnea, ¿no? Tuve un síncope en la mañana que me duró 5 minutos y no le va a decir así. Le va a decir, doctor o doctora, tengo una sensación de ahorcamiento, de ahogo. Por ejemplo, la sensación de ahorcamiento, me acuerdo que llegó un paciente al San Juan, bueno, pues que viene el psiquiatra, ¿no? Claro, vino el psiquiatra, no, pero es que siento ahora que algo que me ahorca, o sea, que el paciente en realidad tenía una insuficiencia cardíaca, pero era de tipo chagásica, pero fíjense esa interpretación, como nosotros tenemos que interpretar. Y todo el tiempo decía, siento que me ahorca, ya bueno, entonces haremos una tomografía de cuello, probablemente hay una estenosis porque siente que se está, ¿no?, ahogando. Pero bueno, ahí viene, por ejemplo, la importancia de por qué es necesario hacer un examen minucioso, secuencial, segmentario, ordenado, ¿listo? Y resulta que al final vino un cardiólogo y dijo, bueno, vamos a hacerle una revisión, a ver cómo están sus piecitos, y evidentemente están edematizados. Ah, ya, bueno, ¿y usted tenía Chagas? Sí, yo vivía en Valle Grande, hasta mis 30 años me dijeron una vez que tenía Chagas. Ah, bueno, ¿quién no le preguntó? A ver, ¿quién no le hizo esa historia clínica completa? ¿Ve? Entonces, ya para eso había venido el psiquiatra y sí le encontró algo, siempre nos encuentran algo, pero es que es en serio. Luego en lo que era la tomografía, evidentemente no se encontró nada, en la de cuello, pero tampoco pidieron de cardíaco, pues, ¿no? Solo fue cuello, o sea, fue dirigida, fue tan dirigido, por eso es importante qué es lo que quiere decir el paciente relativo a qué es lo que nosotros estamos encontrando, ¿ya? Exploración física, segmentaria, secuencial. ¿Qué tendría que ver los pies con el corazón, digamos, no? Pero viendo lo que es la mecánica de cómo se altera, entonces evidentemente hay una relación integral. El electrocardiograma sí va a haber alteraciones, ¿sí? La onda P, sobre todo, la que es relativo a que cómo nos hace la lecturación de cómo está fisiológicamente el ventrículo, entonces va a estar alterado por las muchas veces que quiera hacer contracción, entonces va a haber muchas ondas P, ¿no? Un ciclo y muchas ondas P, porque no puede llegar a su capacidad de contracción total. Entonces, eso lo vamos a ver alterado. A mayor grosor, entonces, en la traducción de un electrocardiograma, ¿sí? Vemos que no puede llegar, o sea, el voltaje, la lectura del voltaje, entonces está alterado. Pues muestra que hay un ventrículo aumentado de grosor. Vamos a tener una onda D mayor, muchas ondas P. Así como una sierra, 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 un ciclo. Sierra, 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 un ciclo. Radiología simple de tórax, bien, para considerar si hay una área cardíaca aumentada, si hay signos de congestión,
El ecocardiograma sigue llegando a ser el gold estándar que se dice, o la prueba de oro, que nos llega a determinar si es estenosis, si es insuficiencia, cuánto de capacidad tiene para poder sacar la sangre, que se refiere a la fracción de eyección. Entonces, el ecocardiograma nos aporta el diagnóstico de estas patologías valvulares. ¿Listo? También fue pregunta de examen. Me lo preguntaron y se los pregunté. A la prueba de esfuerzo hay una sobrecarga, ¿no? ¿Cierto? Por la congestión. Entonces, no es lo mismo evaluar a un paciente con 120 kilos, una prueba de esfuerzo, que a un paciente que tiene 50 kilos. ¿Me entienden? No va a ser, o sea, su prueba de esfuerzo no va a ser igual. Un paciente con mayor volumen corporal va a tener un gasto cardíaco disminuido. Entonces tienen menor capacidad para poder hacer una prueba completa. Entonces no le van a decir, bueno, pues camine 10 cuadras y me dice cómo es su tolerancia, ¿no? A la tercera cuadra el pobre se va a infartar. O sea, tiene que haber cierta relatividad individual a cada paciente. Cateterismo cardíaco, entonces mediante el cateterismo cardíaco podemos ver qué alteraciones vasculares hay y mayormente nos vamos a basar en lo que es el ecocardiograma. ¿Ya? Ahí está, unas ondas T bastante elevadas. Aquí no se llega a mostrar las ondas T. Ondas T elevadas. Esto lo vamos a volver de lleno a ver en lo que es la interpretación del electro. ¿Ya? Pero es relativo, fíjense, a los engrosamientos que se llega a dar. La calcificación en una radiografía, podemos ver signos de congestión mínima aquí en esta placa. Tratamiento, modificación de los factores de riesgo de la arteriosclerosis. ¿Cómo debo modificar? Es un factor modificable. Ejercicio y al día siguiente me voy al churrar. Tiene que disminuir la sal. Ya, disminución. Restricción hídrica podría ser, listo. Pero eso ya es como tratamiento. Los modificables es relativo a lo que es la arteriosclerosis. Relativo a disminuir las lipoproteínas de baja densidad. Entonces está comer sano, ¿cierto? Incorporar mayormente de verduras, disminuir las comidas grasas, las frituras, comidas chatarra, ¿qué más? Las conservas, las salsas, todo lo que nos incorpore mayor volumen de lipoproteínas de este tipo. Pacientes sintomáticos, entonces la cirugía tiene que ser con inotrópicos, diuréticos, se trata como una insuficiencia cardíaca congestiva. Tiene que haber una valvuloplastia aórtica, hipopercutánea para recambio valvular, ¿no? Tratamiento quirúrgico, la prótesis mecánica o biológica. Y hay que hacer, bueno, relativo a esto es el tratamiento terapéutico. ¿Quiénes tienen la indicación y quiénes no tienen la indicación de poder hacer entonces un tratamiento de recambio valvular? Allí está, mediante un cateterismo que se ha implantado lo que es una válvula aórtica. Bien, podría ser, mayormente las que hacen por cateterismo, más que una valvuloplastía, son de tipo biológica, ¿no? Por el hecho de que las mecánicas, o sea, tienen mayor grosor, no puede ingresar, pues, ¿no? por las arterias, por las venas femorales, no puede hacer ese conducto por el tamaño. Ahora, la insuficiencia aórtica. Hemos hablado de la estenosis, que las puertas del valvulares no podían abrirse. Ahora lo contrario, no pueden cerrarse. Acá dilema, digamos, ¿no? Trastorno de la válvula aórtica caracterizado por reflujo de sangre desde la aorta, fíjense, desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole
ventricular. Pregunta de examen. Caracterizado por reflujo de la sangre, fíjense aquí la gráfica. No estamos hablando de sístole, estamos hablando de diástole, dilatación, diástole, llenado de la cavidad. Durante ese llenado de la cavidad que está viniendo sangre de la aurícula izquierda, también está bajando la sangre de lo que es la arteria aorta. En vez de ir a hacer su recorrido habitual, ¿no? Hay un reflujo, ¿no? Se vuelve a la cavidad. O sea, de ambos lados está llegando la sangre. De la aorta, porque no puede cerrarse esa compuerta. Cuando hay la dilatación, cuando hay una diástole, las válvulas normalmente tienen que cerrarse. Para esa cavidad del ventrículo izquierdo se llene, ¿no? Y una vez llenado, se cierra lo que son las válvulas mitrales y se abren las aórticas. ¡Pum! Despacho. Pero como no puede cerrarse, entonces también la sangre vuelve otra vez, ¿no? Aquí les dice, hace un reflujo, vuelve de lo que es la arteria aorta también a la cavidad. Entonces está llegando sangre de los dos lados. No está llegando sangre, entonces en ese proceso no llega sangre, en ese proceso que la puerta está abierta y hay la diástole, es en ese momento que la sangre que se ha exteriorizado, que ha hecho vaciamiento de que tendría que haber hecho vaciamiento de lo que es el ventrículo izquierdo y hacer su recorrido, otra vez, cierta cantidad está volviendo otra vez, está haciendo un reflujo, ¿no? Esto es lo habitual, que tendría que salir por la válvula. Pero aquí, ¿qué está pasando? Está volviendo otra vez. También tiene una etiología, tiene causas. La normalidad de la válvula, porción proximal de la aorta, sobre todo, la más frecuente, en países occidentales, insuficiencia aórtica degenerativa. Las otras causas, aneurisma de la raíz aórtica, ¿no? Mayormente se da en el síndrome de Marfan, fiebre reumática, otra es lo que llamamos la fiebre reumática, válvula aórtica bicúspide, endocarditis, aortitis, disección de la aorta ascendente, cardiopatías congénitas y otras como traumatismo, radioterapeuta provocada por fármacos. Esta es la que nosotros nos afecta mucho más, la fiebre reumática. No tenemos estrategias para poder hacer un adecuado tratamiento de la faringoamigdalitis, ¿no? Y fíjense que es un factor que podemos nosotros prevenir. Ahí está, este es lo que corresponde a un aneurisma de la raíz de la aorta. Y esto va a hacer que se cierre, que no se pueda cerrar la válvula. Lo que está empezando la aorta, ¿cierto? Hay esta dilatación de la pared. Puede ser de dos tipos, las agudas y las crónicas. Entonces en la aguda hay un incremento de lo que es el volumen del ventrículo, que puede ser descompensado a mayor presión de la aurícula izquierda y también se da como una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Se considera como una emergencia, porque la tasa de mortalidad se ha considerado que es bastante alta. La intervención, entonces, la emergencia es tipo quirúrgica. Si es de emergencia, entonces, por ende, si no se trata es de muerte súbita. La crónica, dilatación gradual de lo que es el ventrículo izquierdo, limita un aumento de su presión en el momento de la telediastólica. Cuando hablamos de telediastólica, es en el momento final de la diástole, relativo al llenado del final de la diástole, ¿ya? Entonces mantiene, les dice, en realidad hay una adaptación para poder mantener el gasto cardíaco, ¿ya? Pero hay un aumento de la poscarga, ¿no? Es compensada por la hipertrofia, ya no es concéntrica. Fíjense que aquí es excéntrica del ventrículo izquierdo, porque la cavidad empieza a dilatarse.
hay compensación de la sobrecarga del volumen y de la presión. ¿Cuál es la clínica? La más común, disnea, común, pero que también se da en la fase de la enfermedad en una etapa avanzada, ¿no? ¿Hay alteraciones de la perfusión coronaria? Sí. Cuando hay una alteración, se da una angina de pecho. Es como un infarto silencioso, ¿no? Pero temporal, que viene con dolor torácico, con dolor precordial. En la aguda entonces es rápida y digna, edema pulmonar, invalidante le dice, o sea, que llega a ser bastante, ¿no?, severo. Hay alteración de la perfusión coronaria, se produce, o sea, la angina de pecho es un dolor precordial tipo infarto agudo del miocardio por la falta o por la disminución de la irrigación del tejido cardíaco, ¿no? No está pasando suficiente cantidad de sangre. Entonces, las primeras, por la presión, las primeras arterias que reciben sangre para poder ir a irrigar los tejidos son las arterias coronarias, tanto izquierda como derecha. Por eso, a veces le sale hasta en crucigrama, le dice cuál es la primera arteria, ¿no?, que se origina del corazón, y todo el mundo dice la aorta, pero no es, son las arterias coronarias. En la aguda, entonces, severo. Diagnósticos de sospecha. Clínica, importante, la clínica es mandatoria. Exploración física, segmentaria ordenada, electrocardiograma, ecocardiograma, estudios de imagen de la aorta ascendente y cateterismo cardíaco. Dentro de eso nos seguimos quedando, ¿no?, como complemento de lo que llega a ser la determinación de una cardiomegalia. Entonces, en la insuficiencia aórtica hay alteración de ritmo con ondas tipo picudas, alteraciones de lo que es el segmento ST. Todo esto lo vamos a volver a repasar, pero en electro, ¿listo? Una onda T, les habla de una onda T picuda. Tratamiento. De entrada, es un pronóstico malo, ¿no?, si no hay una intervención. Si tenemos una insuficiencia severa, entonces, y síntomas, el tratamiento también el pronóstico es malo. En pacientes asintomáticos con insuficiencia y una función del ventrículo izquierdo normal, entonces, las complicaciones son mucho más bajas. Ahora, bien, el tratamiento médico y quirúrgico, ¿ya? El tratamiento médico, entonces, vamos a hacer relativo a los YECAS, severos y crónicos, como también insuficiencia cardíaca. Cuando la cirugía, dice, ¿no?, está contraindicada o hay una disfunción de lo que es el ventrículo izquierdo postoperatorio persistente. Pacientes sintomáticos con presiones elevadas. Hay que darle tratamiento sintomático, pero de tipo preventivo para poder controlar presiones. Las presiones de sobrecarga están aumentadas, entonces los antihipertensivos que nos van bien son los vasodilatadores, los antihipertensivos vasodilatadores, las YECAS y los fármacos bloqueadores de los canales de calcio, ¿ya? Y siempre hacer la profilaxis en las endocarditis. Cualquier proceso infeccioso nos puede llevar a un proceso infeccioso de septicemia y por ende llegar a lo que son las cavidades, ¿no? Sobre todo proceso infeccioso, entonces un trombo, una embolia, una vegetación puede ser la causa de poder alterar esas válvulas. Quirúrgico, ¿cuándo es quirúrgico? Las indicaciones: insuficiencia aórtica aguda sintomática, cirugía urgente;
disfunción de lo que llega a ser el ventrículo izquierdo. Pacientes asintomáticos con un ventrículo izquierdo, pero con función disminuida en reposo. Dilatación de la raíz aórtica mayor a 5 milímetros. Pacientes con insuficiencia aórtica moderada. Recambio valvular cuando no hay aneurisma asociado, ¿no? Porque no le vamos a cambiar, no le vamos a poner una prótesis valvular cuando está toda una dilatación, un aneurisma ahí. Cuando hay un aneurisma a la red de la aorta asociado a cirugía con recambio de la aorta ascendente, con reimplante de las arterias coronarias. Entonces tienen que hacerse una plastía en esa área. Es una cirugía bastante compleja, bastante delicada, que tiene riesgo de vida. Por eso es que es importante también dentro de los procedimientos hacer que su hermano se de consentimiento. Bien, jóvenes.